estoy sufriendo una faringitis aguda y no es de extrañar que sufra un golpe de tos, pero no es alarmante. Haríamos una oración y seguiríamos con la predicación. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 1 y solamente veremos este versículo. Un versículo que da para 2 predicaciones. Filipenses 1 y versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta aquí la palabra santa y perfecta de nuestro Señor. Vamos a poner la predicación en manos de nuestro Señor y a pedir su bendición. Señor, tú nos has traído aquí, Señor, para alimentarnos como niños recién nacidos y crecer cada día espiritualmente en tu sana doctrina. Aquí tienes un pedazo de tu pueblo, Señor, la congregación de la Renal, que no quiere quedarse inmóvil, sino cada día buscarte más y más, porque queremos ensalzar tu nombre y queremos saber más de ti, Señor, más y más de tu palabra. Queremos crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro único y verdadero Salvador. Queremos poder decir de corazón las palabras que acabamos de leer. No queremos que sean simplemente un texto que exponemos, un texto que escuchamos, sino que nosotros mismos podamos decir: para mí el vivir es Cristo, respaldada por una vida de compromiso y dedicación a ti. Pon en nuestro corazón el querer y el hacer para la obra del Señor con más conocimiento de tu palabra, creciendo en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Debería ser a finales del 2006 o 2007 cuando empezamos, como el viernes empezamos los estudios bíblicos en casas, y lo hacíamos en Alcudia, en casa de unos hermanos que ya no están aquí, están en Argentina, se llaman Oscar y Daisy. Iba nuestro pastor, que entonces era creyente solamente, no era pastor. Yo me estaban discipulando y en esos días solamente aportaba la alabanza. Mi granito de arena era llevar la guitarra. Pero yo os invito a que asistáis a estos estudios bíblicos, porque os digo que no entendía yo nada de la palabra, no sabía nada de la palabra de Dios. Y estos estudios hacen crecer espiritualmente lo indecible y son de un provecho que no os podéis imaginar. Allí, en este periodo de 2006 o 2007 en Alcudia, hacíamos precisamente el estudio de Filipenses, que es una de las 4 cartas de la cautividad, como la que estamos haciendo en estos estudios hoy en Efesios. Pero Filipenses es la más hermosa de estas cartas. De entrada os digo que Filipenses es una carta muy especial, ya que descubriréis, si la leéis entera, que no os llevará más de 15 o 20 minutos, que incluye y veréis términos como gozo, alegría, gozarse, regocijarse. Es el libro que todo el canon bíblico llama el libro del gozo. Yo sé que Krum estuvo hace 3 domingos predicando sobre Filipenses, pero no vamos a hablar de lo que Krum habló. Vamos a hablar de este versículo. Y sí quiero deciros que desde el mismo momento que Pablo llegó a Filipos, allí predicó en la orilla del río y convirtió a Lidia. Lo podéis ver en el libro de Hechos 16, del 12 al 15. Pues desde ese momento hasta que escribió en Roma, siendo prisionero, la carta a los filipenses, Pablo recordaba a los filipenses solamente con alegría, a pesar de estar cautivo en la cárcel. No tenía ni una sola gota de amargura.
En los recuerdos sobre ellos es algo que impresiona. Hablar de alegría estando cautivo. Se acopla un poco. Sí, va a la foto. Impresiona el oír estando cautivo cómo podía alguien regocijarse estando con un cepo en el cuello, atado con una cadena a una pared y estar alegre. Pues bien, esta carta es un verdadero canto a la alegría. Pero además es una carta que Cristo es el centro de la carta, como debe ser Cristo en el centro de nuestra vida. No hacía falta estar encerrado, ni estar pendiente de la envidia que tenían los demás, ni siquiera la muerte le preocupaba al apóstol. Y lo sabemos porque el gozo y la palabra alegría lo repite una y otra vez. En el libro de Eclesiastés, la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés 7 y versículo 14, dice la palabra de Dios que en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Y el mismo Dios que nos da días de bien, también nos manda días de adversos, de tal manera que no sabemos si mañana será de bendición o de angustia. Pero volvamos a la carta. ¿Cómo puede alguien estar contento estando en prisión? La contestación, si la queréis ver, es en el versículo 12 de este capítulo 1 de Filipenses. Nos dice allí la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Porque en el pretorio no hubiera podido predicar jamás. ¿Cómo iba a imaginarse el apóstol de predicar en la casa del representante de César, donde se juzgaban a los prisioneros? Los evangelios mencionan el pretorio como el lugar donde Jesús fue juzgado ante Poncio Pilato. Por eso Pablo se alegraba de predicar allí, donde solamente habían violadores de la ley, ladrones, legionarios y presos y cautivos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y versículo 19, nuestro Señor le decía a los discípulos: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Era la pasión del Evangelio que tenía un cristiano, como lo deberíamos tener nosotros. Y Pablo había puesto el Evangelio como prioridad en su vida. Porque si nos hacemos la pregunta, ¿qué es de verdad lo que nos une a los creyentes? ¿De qué hablamos cuando terminamos el culto? ¿De fútbol? ¿De normas de cortesía? ¿Del tiempo o de los dolores o achaques de cada día? Si bien es cierto que ninguno de estos temas debe ser excluido de la conversación del cristiano. Al compartir toda la vida, estas cosas deben surgir inevitablemente, preguntarnos cómo está, cómo sigue la familia. Pero lo que debe unirnos como cristianos a todos nosotros debe ser esa pasión por el Evangelio que tenía Pablo. Tener la comunión en el amor fraternal, pregonando entre nosotros el gran amor de Cristo. Es una gran lección para nosotros poner el Evangelio en primer lugar en nuestra vida. Hablar de las buenas noticias de la cruz, hablar de la resurrección y muerte de nuestro Señor Jesucristo, hablar del reino de Dios, hablar de la segunda venida, del regreso de nuestro Señor. Leyendo esta carta vemos cómo se valora el Evangelio de verdad. Y esto animaba a otros hermanos a predicar el Evangelio en la calle, en aquella época. Viendo y pensando, si un anciano como Pablo puede, estando en prisión, tener esa alegría y hablar del Evangelio, ¿por qué? ¿Por qué no lo podríamos predicar nosotros aquí, donde no hay ladrones? Pablo lo estaba predicando allí a los legionarios, en el pretorio.
en la cautividad, ¿por qué no lo iban a hacer los demás hermanos en la ciudad o allí donde estuvieran? Pero si bien es cierto también que había muchos que predicaban el Evangelio por contienda. Mirar el versículo 16 lo que dice. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Contención quería decir que lo predicaban por envidia, por rivalidad, o como diciendo Pablo, sí, tú lo predicas, pero nosotros estamos libres y tú estás encarcelado. Sí que había hermanos que lo predicaban con voluntad propia y de buena voluntad, pero lo cierto y verdad que de una u otra manera predicaban a Cristo. Y esto era lo importante, que se conociera a Cristo en todos lados. Además, él pensaba que él iba a ser liberado algún día, aunque fuera ejecutado, iba a ser liberado. Uno puede pensar, caramba, Pablo, si te ejecutas, no sé qué liberación vas a tener. Pero la contestación la tenéis en el mismo versículo que nos ocupa hoy, el versículo 21. Porque para mí el vivir, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabía que las cosas importantes de la vida son las cosas celestiales. Él pensaría, si yo muero, salgo ganando, porque voy con el Señor. Dejo este cuerpo de miseria, como dice en Romanos, para estar junto con Cristo. Esta afirmación es muy importante porque como creyentes también nosotros sabemos que la muerte es el principio de la vida. Nada ni nadie nos puede separar, como se ha dicho en una oración esta mañana, del amor de Cristo. Pero el apóstol también tenía pensamientos encontrados, porque por un lado, si se quedaba aquí en la tierra, podía ser útil para el progreso del Evangelio, aunque le gustaría partir, como hemos dicho, y estar con nuestro Señor. Pero el enfoque que Pablo le daba a la vida y a la muerte es totalmente un aporte cristiano, es totalmente un pensamiento cristiano. Todos los cristianos, todos los creyentes deberíamos desear el estar y el encontrarnos con nuestro Señor. No habría más preocupaciones, no habría más sufrimiento. Pero hemos de aceptar que allí donde estemos, allí donde trabajemos, en el lugar donde el Señor nos haya puesto, allí debemos hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es palabra de salvación. Cuanto más comprendamos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, más nos esforzaremos por llevar el mensaje del Evangelio al mundo, a un mundo donde no hay nada más que mal, pobreza. El creyente cristiano tiene un gran compromiso en la vida y es hablar de Cristo, como hemos cantado hace unos momentos. Hablaremos de Cristo y siempre que podamos hacerlo. Un versículo corto, pero un versículo que hay dos declaraciones extraordinarias. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué quiso decirnos con esto? En primer lugar, presentaba su cuerpo como sacrificio vivo a nuestro Señor, como también lo dice en Romanos 12 y versículo 1. Después luchó por entregar las partes de su cuerpo, cada uno de los miembros de su cuerpo, como una herramienta de justicia, porque lo vemos también en Romanos 6 y versículo 13, que nos dice la palabra de Dios que no debemos andar en pecado, porque como hemos muerto al pecado, no tenemos por qué obedecerlo ni someternos a él. Y por último también vemos que dio su vida a cada momento por alcanzar y ministrar a tanta gente como le fuera posible. En Hechos de los Apóstoles, nuestro Señor Jesucristo
nos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por más de 2000 años el privilegio de los cristianos, de nosotros los creyentes, ha sido testificar a los demás, al mundo de ahí fuera, la gracia salvadora de nuestro Señor, porque el amor de Dios cambia vidas, y nosotros lo sabemos porque nuestra vida cambió cuando pusimos nuestra fe en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero para muchos cristianos, para nosotros, para ti o para mí, ¿qué significa vivir en Cristo? ¿O qué nos mueve en esta vida? ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Qué hacemos cuando lleguemos a tener pruebas difíciles? Cuando haya una crisis en nuestra vida. Porque la vida del cristiano no es fácil, como nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3 y versículo 12. ¿Qué haremos cuando estemos frente a la muerte? Sabemos por la palabra de Dios que la vida del cristiano no es nada fácil. Tendremos guerras espirituales, tendremos conflictos, incluso momentos de soledad. A veces se levantarán personas, incluso en nuestra familia, con calumnia. Pensarán mal de nosotros y se burlarán. Pero yo os digo, merece la pena. Merece la pena pagar el precio de servir a Dios. Porque servir a Dios trae paz, trae gozo, trae victoria y puede decir que cambia el corazón de piedra en uno de carne. Servir a Dios tiene herencia eterna, por eso merece la pena. Y debemos estar preparados cuando el Señor nos llame a su presencia. Cuando veamos lo frágiles que somos, cuando veamos nuestra impotencia ante la enfermedad, la debilidad del ser humano, precisamente es ver lo inseguros que estamos. La vida misma nos revela que es muy breve e insegura. Todo a causa del pecado original. En Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 4 y versículo 14, nos dice que la vida ciertamente es neblina. Nos dice que el ser humano es como vapor de agua, como un suspiro, como una nada. Dice exactamente, dice, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nos está señalando aquí Santiago la locura que supone caer en la tentación de hacer planes sin tener en cuenta a Dios. La existencia del hombre es efímera, es inestable, es pasajera, pasa deprisa, es sin remedio. Por eso el cristiano, nosotros como creyentes, debemos vivir cada día bajo el temor de Dios. Esa es la base principal de nuestra relación con Él. El libro de Proverbios lo dice, en el capítulo 3, versículo 33, el Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del justo. Nosotros tenemos un gran compromiso en esta vida y es amar a Jesucristo, que por definición es el Hijo unigénito de Dios, a quien Dios envió al mundo para revelarnos la verdad. En Jesucristo no hay corrupción, no hay muerte,
y el que cree en nuestro Señor Jesucristo tiene vida eterna. Y es muy significativo ver cuánta gente piensa que la esencia del cristiano se basa en vivir una vida recta o en venir a la iglesia. Todo esto no niego que es importante, pero no establece lo que es esencial respecto a Cristo. Necesitamos todos que leamos esta carta entera y tomar nota especialmente de este versículo, en el capítulo 1 y versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esta misma epístola Pablo hace una especie de balance como si fuera un libro de contabilidad con dos columnas. En una columna pone todo aquello que el hombre de la época, los judíos de aquella época, consideraban provechoso, como es la ascendencia, el parentesco, la educación, la cultura. Hebreo de hebreos, decía. Ese celo religioso que tenía los fariseos. Y en la otra columna solamente apuntó Cristo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Que Cristo sea el todo en nuestra vida. En esta misma carta de Filipenses nos dice, dando a entender que es más importante para el cristiano considerar su ciudadanía espiritual más que la terrenal, aun siendo tan distinguida como entonces se consideraba el ser romano. Si el Señor nos preguntara a cada uno de nosotros nuestro nombre y respondiéramos, cristiano, soy cristiano, creo que deberíamos pensar lo que es la palabra cristiano, portarnos dignamente o cambiarnos de nombre. Porque nosotros también deberíamos decir, para mí el vivir es Cristo, el que reina plenamente en mi vida. Si pusiéramos en un papel, para mí el vivir y puntos suspensivos, piénsalo en casa, ¿qué pondrías? En esta mañana yo os ruego que analicemos cada uno nuestra vida. Y si no podemos decir para mí el vivir es Cristo, tenemos un verdadero problema, como creyentes y como cristianos. Porque tampoco podríamos decir para mí el morir es ganancia. Si Cristo no lo es todo en nuestra vida, estamos muertos espiritualmente. Pídele a nuestro Señor que venga hoy a tu vida. Ven a Cristo para que tengas vida y vida en abundancia. Porque solo en Él hay esperanza y salvación. Voy a concluir, hermanos. La primera característica de las 4 cartas de la cautividad es que son cristocéntricas. Cristo es el centro de todas las 4 cartas de la cautividad, entre ellas el estudio que estamos haciendo, que empezamos el viernes en casa de Jaime y Marga, Efesios. Todo se centra en Cristo. Y todo se centra en Cristo porque nos dice que la salvación, la creación, el conocimiento de la vida diaria, todo comienza con Cristo y sale y parte de Cristo. Cristo ha abierto el camino en nuestra vida, a todos y de todos. Lo abrió allí, a través de la cruz. Los que no creen en nuestro Señor Jesucristo, ni son pueblo de Dios, ni serán nunca llamados hijos de Dios. Porque el pueblo de Dios es un solo pueblo, que lo forman los miembros del cuerpo de Cristo.
Por último, quiero deciros que nosotros los creyentes tenemos que ser sal y luz en la tierra, en medio de una generación que, como estamos viendo en el mundo, es malo y perverso. Porque de esta manera la palabra de Dios se convertirá siempre en ese faro que alumbra en una costa rocosa para todos los que andan perdidos. Y como hemos leído en la primera lectura en el Salmo 40, versículo 8, dice: que esta sea nuestra oración. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y así será el hacer tu voluntad, mi Dios. Será la luminaria que alumbre como un faro para que todos vean la luz de Cristo en nosotros. Cuando hablamos del Evangelio, se verá la luz de nuestro Señor. Que así sea. Amén.